Capítulo 1. Dos mundos. La luz de la mañana se filtraba entre los vidrios opacos de la cocina, iluminando un universo donde todo parecía limpio, ordenado y bendecido. En ese mundo, mi mundo infantil, reinaba una paz sagrada. La voz de mi madre, siempre suave, marcaba el pulso de los días. Mi padre, con su porte sereno, era como una muralla protectora que mantenía a raya todo lo malo. Aquí las cosas tenían un lugar, las palabras tenían peso y la vida se regía por normas claras como el catecismo. Pero más allá de la puerta, había otro mundo, uno que olía a humedad, a barro y a peligro. Era el mundo de los chicos de la calle, de las risas roncas, de los insultos y de las peleas con piedras. Aquel mundo me atraía y me repelía a la vez. Había algo en sus miradas que despertaba una curiosidad inquieta, como si ellos conocieran secretos que yo ignoraba. Un día, regresando de la escuela, me encontré con Cromer, un muchacho con una sonrisa torcida y un pañuelo sucio atado al cuello. Me detuvo y, con una mirada que mezclaba burla y amenaza, me contó una historia que yo no había vivido. Me acusó de un robo. Aunque sabía que era falso, su tono no admitía réplica. Luego, con una voz grave, me pidió dinero. Fue mi primer encuentro con la opresión, con ese miedo que paraliza y a la vez te arrastra hacia la oscuridad. Esa noche, la cena familiar se volvió un acto doloroso. El pan, el vino y las palabras de mi padre sabían distintos. Mi mundo sagrado seguía intacto, pero yo ya no lo estaba. El miedo de Cromer se había instalado en mí como una sombra que no podía sacudirme. Intenté rezar, pedirle a Dios que lo alejara, pero mis plegarias sonaban vacías. Algo se había roto. La inocencia, quizá. Poco después, mientras mi angustia crecía, conocí a un nuevo alumno en la escuela, Emil Sinclair. Había algo en su mirada que no era como la de los otros chicos. Tenía una calma extraña, como si supiera que había dos mundos y que uno debía aprender a caminar entre ambos sin perderse. Este encuentro sería el principio de un viaje que me arrancaría de la orilla segura para lanzarme a un mar desconocido. Capítulo 2. Caín. El invierno se deslizaba lentamente sobre la ciudad, cubriendo las calles con un velo gris. En la escuela, el aire olía a tiza y a papel húmedo. Emil Sinclair, ese nuevo compañero que había aparecido como un destello, se convirtió en un misterio que no podía dejar de observar. No era más alto ni más fuerte que nosotros, pero su presencia tenía peso. Hablaba poco, como si midiera cada palabra, y cuando lo hacía, era con una seguridad que desarmaba. Un mediodía, mientras la nieve caía en copos lentos, me acerqué a él para pedirle ayuda con Cromer. Lo conté todo, la falsa acusación, el chantaje, el miedo que me consumía. Emil me escuchó sin interrumpir, sin burlarse, sin compadecerme. Cuando terminé, me miró con una calma extraña. No tienes que pagarle nada, dijo. Déjamelo a mí. No supe qué hizo ni cómo lo logró, pero Cromer desapareció de mi vida como si nunca hubiera existido. Esa misma tarde, Emil me habló de algo que cambiaría mi forma de ver el mundo, la historia de Caín. Todos en la iglesia sabíamos que Caín había matado a su hermano y que Dios lo había castigado, pero Emil no repetía lo que el catecismo enseñaba. Él decía que había otro sentido oculto. Caín no era malvado por naturaleza, sino distinto. Tenía una marca que lo separaba de los demás, una señal que despertaba miedo en quienes no lo comprendían. Esa marca, para Emil, no era un castigo, era un signo de fuerza. Mientras él hablaba, las imágenes se formaban en mi mente como si estuviera viendo una película. Un hombre solo, caminando por un desierto iluminado por un sol rojo,
llevando en el rostro esa marca invisible que todos temen. Comprendí que lo que más asusta a la gente no es el mal, sino la diferencia. Emil me miró fijamente. Tú también tienes una marca, Sinclair. Todos los que no encajan en el rebaño la llevan. Algún día tendrás que aprender a verla y a aceptarla. Aquellas palabras se clavaron en mí. Por primera vez, sentí que mi miedo podía transformarse en algo distinto, que tal vez no era un error vivir entre dos mundos, y aunque no entendía del todo lo que Emil quería decir, presentía que había abierto una puerta que ya no podría cerrarse. Capítulo 3. El extranjero. Los días en la escuela pasaban envueltos en una rutina gris. La campana sonaba, los libros se abrían, y el murmullo de las voces se mezclaba con el crujir de la madera vieja bajo nuestros pies. Pero en medio de esa repetición, Emil seguía siendo una figura distinta, como si perteneciera a otra época. No se unía a los juegos ruidosos, no se dejaba arrastrar por los chismes ni buscaba la aprobación de los maestros. Una tarde, mientras caminábamos por una calle estrecha, me contó algo que quedó grabado en mí. Habló de las personas que viven en soledad, no porque no puedan convivir, sino porque su mirada atraviesa las apariencias y eso las separa del resto. Dijo que el mundo está dividido entre los que viven en la superficie y los que caminan por debajo de ella, tocando raíces invisibles. Ese día me contó la historia de un forastero que llegó a un pueblo. Era alto, con ropas oscuras y ojos que parecían conocer secretos prohibidos. Los aldeanos lo miraban con recelo. Nadie se atrevía a hablarle, pero todos sentían su presencia. Y aunque nada en él fuera peligroso, lo consideraban una amenaza simplemente porque no se parecía a ellos. Así, decía Emil, es la marca de los que ven más allá, un don que también es condena. Mientras me narraba aquello, imaginaba planos lentos, un cielo nublado, y el sonido de pasos sobre piedras mojadas. Me pregunté si él se describía a sí mismo, o si, de alguna manera, hablaba también de mí. En casa, frente a la mesa, la sensación de vivir entre dos mundos se hacía más fuerte. Escuchaba las conversaciones de mi familia como si vinieran de lejos, como si fueran parte de una obra en la que yo ya no actuaba. Algo había cambiado en mí, empezaba a ver el brillo y la sombra de cada cosa, como si un velo hubiera caído de mis ojos. Capítulo 4. Beatrice. La primavera llegó como una respiración tibia sobre la ciudad, y con ella, un cambio en mi interior. Comencé a pasar más tiempo solo, paseando por calles tranquilas, observando rostros y ventanas como si buscara algo que no podía nombrar. Fue en uno de esos paseos cuando la vi, una joven que caminaba con paso sereno, llevando en el rostro una pureza luminosa. No supe su nombre, pero en mi mente la llamé Beatrice. No era amor en el sentido habitual, era algo más etéreo, casi sagrado. Cuando la veía, el mundo parecía ordenarse, como si su sola presencia recordara el ideal al que debía aspirar. Desde entonces, mi vida adquirió un nuevo orden. Comencé a dibujarla, a pensar en ella antes de dormir, a sentir que sus pasos y los míos estaban unidos por un hilo invisible. En mis paseos, la ciudad se convirtió en un escenario que giraba en torno a esa figura, la luz filtrada entre los árboles, el sonido lejano de un carrillón, el aroma de pan recién horneado. Todo era parte de un mismo guión que parecía conducir a ella. Mi mundo interior se llenó de un deseo extraño, no el de poseer, sino el de ser digno. Inspirado por ese sentimiento, retomé la pintura. Comencé un retrato que no era copia de su rostro, sino la síntesis de lo que representaba,
una mirada serena, un gesto suave, una belleza que no estaba en los detalles físicos, sino en la sensación que dejaba al pasar. Trabajaba horas frente al lienzo, y cada trazo era como un diálogo silencioso entre ella y yo, pero, mientras mi devoción crecía, también lo hacía la distancia. Beatrice seguía siendo una figura intocable, parte de un mundo al que no pertenecía del todo. En ocasiones, me preguntaba si existía realmente o si era apenas un espejo donde mi espíritu proyectaba su ansia de perfección. Una tarde, al volver de uno de mis paseos, pasé frente a un estanque. El agua reflejaba el cielo con tal nitidez que me detuve. Vi mi propio rostro, pero en él había algo nuevo, algo que no estaba antes, un brillo en la mirada, un rastro de esa marca invisible de la que Emil me había hablado. Comprendí que, en mi búsqueda de Beatrice, me estaba encontrando a mí mismo. Capítulo 5. El pájaro rompe el cascarón. El retrato de Beatrice se convirtió en el centro de mis días. No era solo pintura, era una invocación silenciosa. Cada línea, cada sombra, parecía acercarme a un misterio que crecía dentro de mí, hasta que, una tarde, al observar la obra, noté que el rostro que había pintado ya no era el de Beatrice, era el mío, distinto, más firme, con una mirada que no reconocía. Aquella noche soñé con un enorme huevo que me rodeaba. Dentro de él, el aire era espeso y caliente. Escuchaba un latido constante, como un tambor lejano. Golpeaba las paredes frágiles con las manos y los pies, hasta que una grieta dejó pasar un hilo de luz. Afuera, el mundo parecía vasto, ilimitado. Desperté con la certeza de que algo estaba por romperse en mi vida. Comencé a sentir una presión interna, como si una fuerza invisible me empujara hacia adelante. Las conversaciones cotidianas me resultaban banales. En la escuela, los rostros de mis compañeros se me antojaban planos, incapaces de ver más allá de la superficie. Yo ya no encajaba del todo en ninguno de mis dos mundos, el seguro y ordenado de mi infancia, ni el oscuro y tentador que conocí con Cromer. Estaba en tránsito. Fue entonces cuando recibí una carta. La caligrafía era firme, clara. Dentro, un mensaje breve: el pájaro rompe el cascarón. El huevo es el mundo. El que quiera nacer, tiene que destruir un mundo. El pájaro vuela hacia Dios. El nombre de ese Dios es Abraxas. Leí esas líneas una y otra vez. No tenían firma, pero supe que venían de Emil. Esa palabra extraña, Abraxas, resonó en mí como un eco antiguo. No era el Dios de mi infancia, no era el mundo de la luz pura, tampoco era el demonio de los sermones. Era algo más grande, que unía lo que antes creía opuesto: luz y sombra, creación y destrucción, amor y temor. La idea de que nacer implicaba destruir un mundo me perseguía. Comprendí que mi huevo era la seguridad de lo conocido, y que para romperlo debía aceptar el caos, el riesgo, la incertidumbre. Esa noche volví a soñar. Un pájaro de fuego atravesaba el cielo, dejando tras de sí una estela de luz y ceniza. Me desperté temblando, pero también con una extraña paz. El retrato, ahora, parecía mirarme con aprobación, como si aquel yo pintado supiera que estaba listo para romper mi propio cascarón. Capítulo 6. Jacob y el ángel. El verano llegó con un calor denso que parecía diluir las fronteras entre el sueño y la vigilia. En ese tiempo, mi mundo interior creció como un bosque salvaje. No había día en que no sintiera la presencia de algo invisible acompañándome, un impulso que me guiaba sin que yo pudiera explicarlo. Volvía a soñar con frecuencia, y en uno de esos sueños me sexta luchando en la penumbra con una figura oscura. No distinguía su rostro, pero su fuerza era inmensa.
El combate duraba horas, días quizá, hasta que finalmente me rendía, y al hacerlo, sentía que algo en mí se liberaba. Desperté recordando las palabras de la Biblia. Jacob luchó con un ángel hasta el amanecer y no lo soltó hasta recibir su bendición. Comencé a comprender que las batallas más duras no eran contra el mundo exterior, sino contra aquello que se ocultaba dentro de uno mismo. En mis caminatas por la ciudad, me sorprendía mirando mi reflejo en los escaparates, como si buscara en mi propio rostro la señal de esa lucha interna. Un día, en la biblioteca, encontré un libro viejo, con páginas amarillentas y un olor a tiempo detenido. Entre sus ilustraciones había una imagen de Abraxas, un ser con cabeza de gallo, pies de dragón y un escudo en una mano. No inspiraba devoción ni temor, sino una sensación extraña de completitud. Abraxas no separaba el bien del mal, lo sagrado de lo profano, era la totalidad. Sentí que Emil quería guiarme hacia ese entendimiento. Para crecer, debía aceptar todas mis partes, incluso las que había intentado ocultar. En casa, el retrato que había pintado parecía transformarse sutilmente. Su mirada ya no era de serenidad distante, ahora había en ella un desafío, una invitación a no temer a la sombra. Me di cuenta de que la lucha con el ángel no era para vencerlo, sino para integrarlo. Una tarde, mientras el sol caía y teñía de oro las fachadas, sentí una certeza profunda. No era un espectador pasivo en mi vida, era un combatiente, y cada conflicto, cada miedo, era parte de la iniciación hacia un yo más completo. Tal vez, pensé, Emil no estaba allí para salvarme de mis batallas, sino para enseñarme a librarlas. Esa noche, antes de dormir, repetí en silencio, no soltaré al ángel hasta que me bendiga. Y por primera vez, el miedo no tuvo respuesta. Capítulo 7. Eva. El otoño llegó con un aire frío y el olor a hojas húmedas cubriendo las calles. Fue en esa estación cuando conocí a Eva, la madre de Emil. Recuerdo la primera vez que la vi. Estaba de pie junto a una ventana, la luz dorada de la tarde envolviendo su silueta. No era joven, pero su rostro irradiaba una belleza que no dependía de la edad. Tenía esa mirada que te atraviesa sin violencia, como si te leyera de principio a fin y te aceptara por completo. En su presencia, todo parecía desacelerarse. Su voz era baja y suave, como un arroyo que corre sin prisa. Había en ella algo maternal, pero no en el sentido protector que conocí en mi infancia. Eva no me protegía del mundo, me animaba a enfrentarlo. Cada palabra suya despertaba en mí una sensación de confianza que nunca había sentido antes. Pronto descubrí que la casa de Emil y Eva era un refugio distinto a cualquier otro. Las paredes parecían guardar historias, y los objetos, libros, cuadros, instrumentos, estaban dispuestos no por lujo, sino porque tenían un significado. Allí, hablar no era una obligación, el silencio también era un lenguaje. Un día, mientras estábamos en el jardín, me miró con una calma que casi me asustó. Tienes que aprender a amar, dijo, y no me refiero a amar como la gente cree, sino a ese amor que es reconocimiento. Cuando ves a alguien y, sin querer poseerlo, sabes que su existencia hace al mundo más verdadero. Sus palabras me dejaron inquieto. Me di cuenta de que Beatrice había sido el primer destello de ese tipo de amor. Con Eva, ese sentimiento se volvía más profundo, más humano y, al mismo tiempo, más universal. En sus ojos había algo que me recordaba a Emil, pero también algo que iba más allá. Tal vez, pensé, Emil era quien me había llevado hasta la puerta, pero Eva era la que me enseñaría a cruzarla. Capítulo 8.
El camino de los elegidos. Los días en la casa de Eva me hicieron sentir parte de un círculo invisible, como si existiera una hermandad secreta formada por aquellos que habían roto su cascarón. Emil hablaba de los elegidos, no en un sentido religioso, sino como personas que, por su naturaleza, no podían vivir conforme a las reglas comunes. Me di cuenta de que los elegidos no eran necesariamente fuertes ni invencibles. A menudo eran solitarios, incluso frágiles, pero tenían una brújula interna que los guiaba, aunque eso los llevara a territorios dolorosos. No se conformaban con lo que les daban, buscaban lo que sentían que debía existir. En largas caminatas con Emil, conversábamos sobre el destino. Él decía que para los elegidos no había un camino trazado, había señales, intuiciones, coincidencias que los empujaban en la dirección correcta. La libertad era su mayor carga, porque no podían culpar a nadie más de sus decisiones. Comencé a sentir que mi vida entera había sido una preparación para algo que todavía no comprendía. Mi encuentro con Cromer, mi devoción por Beatrice, el mensaje de Abraxas, la lucha con el ángel, todo formaba parte de una misma cadena, y ahora, en la casa de Eva, las piezas empezaban a encajar. Pero también había una advertencia: ser elegido significaba estar dispuesto a perder mucho. En sueños, veía un sendero estrecho bordeado de precipicios, iluminado apenas por una luz distante, y aunque esa luz me atraía, sabía que para alcanzarla debía caminar solo. Capítulo 9. El despertar. Con la llegada de la primavera, sentí que algo en mí estaba maduro para cambiar. Ya no era el muchacho asustado que conoció a Emil en la escuela. La marca que él decía que tenía ya no era un peso, sino un signo que me diferenciaba. En una de nuestras conversaciones, Eva me habló del verdadero despertar. No era un instante único y glorioso, sino un proceso lento y, a veces, doloroso. Despertar, me dijo, es como aprender a ver. Al principio, la luz hiere. Después, te das cuenta de que ya no puedes vivir en la oscuridad. Ese despertar se manifestaba en detalles. Caminando por la ciudad, ya no veía solo calles y edificios. Percibía símbolos ocultos, conexiones invisibles. Todo parecía hablarme: el vuelo de un pájaro, una frase escuchada por casualidad, incluso el silencio. Fue entonces cuando tuve un sueño claro. Un pájaro de fuego salía de mi pecho y volaba hacia un sol negro. No me asusté, sabía que ese sol era Abraxas, y que mi destino era alcanzarlo, aunque el viaje me consumiera. En esos días, comprendí que la vida no me estaba llevando hacia la seguridad, sino hacia la verdad, y que ambas rara vez coinciden. Capítulo 10. La guerra. El verano ardía cuando llegaron los primeros rumores de guerra. La ciudad, antes tranquila, comenzó a llenarse de un murmullo inquieto. Los periódicos hablaban de alianzas, amenazas, ejércitos movilizándose. En las calles, los rostros llevaban una mezcla de miedo y excitación. Para mí, la guerra no era solo un hecho político, era también un símbolo. Sentía que el mundo entero estaba rompiendo su cascarón, pero no para volar, sino para enfrentarse consigo mismo de la manera más brutal. Emil y yo hablábamos menos en esos días, como si ambos supiéramos que las palabras no podían frenar lo que se avecinaba. En la casa de Eva, el silencio se volvió más denso. Ella no mostraba miedo, pero su mirada parecía más lejana, como si ya estuviera viendo más allá de los acontecimientos. Finalmente, me alisté, no por patriotismo, sino porque sentía que mi camino me llevaba allí. La víspera de mi partida, Eva me tomó las manos y dijo: recuerda, Sinclair, lo que llevas dentro es más importante que cualquier uniforme. Esa noche,
Antes de dormir, miré el retrato que había pintado tiempo atrás. Ahora lo sé está claro. No era Beatrice, ni Emil, ni siquiera yo. Era todos a la vez. Era la suma de mis mundos. Capítulo 11. El frente. El tren avanzaba como una serpiente de hierro entre campos interminables. El traqueteo constante era un pulso mecánico que parecía marcar la cuenta regresiva hacia un destino incierto. Miraba por la ventana y veía pueblos pequeños, estaciones solitarias, gente que saludaba sin saber a quién. Llevaba mi uniforme nuevo, áspero contra la piel, y un fusil que todavía no había disparado. Al llegar al frente, lo primero que me golpeó fue el olor, una mezcla de barro, humo y algo más, un aroma dulce y metálico que reconocí enseguida. Sangre. Las trincheras eran surcos profundos en la tierra húmeda, con paredes reforzadas por tablones y sacos de arena. Allí, el día y la noche se confundían, y el tiempo parecía medirse en explosiones y silencios. En los primeros días, me movía con una mezcla de cautela y torpeza. Aprendí a distinguir el silbido de una bala lejana del estallido cercano de un proyectil. Aprendí a dormir con un ojo abierto, a comer deprisa, a escribir cartas que no enviaba, pero más que nada, aprendí que la guerra no era un escenario de gloria, sino un pozo donde las almas se sumergían y salían distintas. Si salían, una noche, bajo un cielo sin estrellas, pensé en Emil. Imaginé que estaba cerca, quizá en otra trinchera, mirando el mismo horizonte negro. Sentí que, aunque no lo viera, su presencia me acompañaba, como siempre lo había hecho en los momentos cruciales. El miedo no desaparecía, pero dejó de dominarme. En su lugar, creció una extraña calma, como si estuviera en el lugar exacto donde debía estar, aunque fuera el borde del abismo. Capítulo 12. La lucha interna. El otoño regresó con su frío habitual, pero en mi interior el calor del despertar se hacía cada vez más intenso. Comprendí que la verdadera batalla no se libraba en el mundo exterior, sino dentro de mí. Cada miedo, cada inseguridad, cada impulso reprimido emergía ahora con claridad, obligándome a enfrentarlos sin distracciones ni evasiones. La lucha interna no era violenta, sino persistente, y su duración parecía infinita. Durante días, me encontraba reflexionando sobre mis encuentros pasados, Cromer, Beatrice, Eva, Emil. Cada uno había sido un espejo de mis propias sombras y luces. Cromer me enseñó el miedo y la tentación. Beatrice, el amor que eleva y purifica. Emil, la guía hacia la totalidad. Eva, la aceptación profunda y serena de la vida. Cada interacción me revelaba un aspecto de mi personalidad que debía reconocer, enfrentar y transformar. Soñaba con escenas en las que luchaba con figuras oscuras, pero con cada enfrentamiento sentía como mi fuerza interior crecía. No era un poder físico, sino la certeza de que podía asumir mi vida sin huir, sin depender de la aprobación externa. Cada desafío interno se convertía en una prueba de autocomprensión y resistencia, un peldaño hacia la madurez del alma. En la escuela, los compañeros me parecían cada vez más distantes, inmersos en trivialidades que antes me habían atrapado. Comprendí que mi camino era distinto, debía transitarlo solo, consciente de cada paso, aprendiendo a escuchar la voz interna que guiaba mis decisiones. La lucha interna se volvió mi compañía constante, una presencia que exigía atención y compromiso, y que a su vez ofrecía claridad y libertad. El invierno siguiente fue especialmente duro. Sentía el peso de mis propias expectativas y temores, pero también la fuerza de todo lo aprendido. Cada noche, antes de dormir, meditaba sobre lo vivido y me preparaba para los días siguientes,
sabiendo que la batalla interna era interminable, pero que cada victoria, por pequeña que fuera, me acercaba a la totalidad que Emil y Eva me habían mostrado. Capítulo 13. La trascendencia. La primavera volvió, trayendo consigo un renacer silencioso. Mis pensamientos y emociones comenzaron a alinearse de manera más armoniosa, y pude percibir la vida con una profundidad que antes me era desconocida. La trascendencia no se presentaba como un instante milagroso, sino como un proceso de integración, aceptar la sombra y la luz, el error y la virtud, el miedo y la valentía. Emil me enseñó que trascender significa comprender que somos parte de un todo mayor, que nuestras acciones, decisiones y emociones repercuten en la trama de la vida. Cada acto consciente, cada pensamiento profundo, era un paso hacia un estado de existencia más amplio, donde las separaciones y conflictos se disuelven en comprensión y amor. Durante semanas, recorrimos el bosque cercano, observando cómo la naturaleza misma enseñaba esta lección. Los árboles caen, se pudren y nutren nuevas vidas. Los ríos fluyen, se desbordan y luego continúan su curso. Cada estación transforma lo viejo en nuevo. Comprendí que mi crecimiento personal seguía los mismos principios: aceptar el cambio, abrazar la incertidumbre y reconocer que la vida es un flujo constante de transformación. En casa, la presencia de Eva y la guía de Emil me ayudaban a integrar cada experiencia. Ya no veía los acontecimientos como hechos aislados. Comprendí que cada momento tenía un sentido en un contexto más amplio. La trascendencia no consistía en escapar del mundo o ignorarlo, sino en vivirlo con plena conciencia, integrando la totalidad de la experiencia. Al final de la primavera, sentí una paz profunda que no era pasiva, sino activa, la certeza de que, aunque los desafíos continuarían, tenía la fuerza interna para enfrentarlos con claridad y amor. La trascendencia, comprendí, no es un destino, sino un camino que se recorre cada día con valentía y reflexión. Capítulo 14. La liberación. El verano se acercaba con un calor que parecía abrir los sentidos y despertar cada emoción adormecida. Después de meses de introspección, confrontación y aprendizaje, sentí que algo dentro de mí empezaba a liberarse. Era una sensación sutil al principio, como un hilo de luz que se filtraba por una rendija, pero con cada día se volvía más intensa y palpable. La liberación no era un acto heroico ni un momento de júbilo extremo, sino un despertar profundo de conciencia, la capacidad de percibir la vida sin las ataduras del miedo y la duda. Caminaba por la ciudad y los objetos cotidianos ya no parecían simples cosas. Cada ventana, cada árbol, cada persona tenía un significado, una vibración que yo podía percibir. Comprendí que todo lo que había experimentado, los conflictos internos, las luchas con mi sombra, las enseñanzas de Emil y Eva, los destellos de Beatrice me había preparado para este instante. La liberación no era escapar de mi pasado, sino abrazarlo, integrarlo y transformarlo en fuerza y claridad. Una tarde, en el jardín de la casa de Eva, observé cómo la luz del sol caía sobre un charco formado por la lluvia reciente. La superficie reflejaba el cielo, pero también mi propia imagen fragmentada. Por un instante, comprendí que todos los pedazos de mí, incluso los más oscuros y dolorosos, podían coexistir y formar un todo armonioso. Ese pensamiento me llenó de una serenidad que antes creía inalcanzable. Emil me sonrió desde la distancia, como si supiera que había alcanzado un nuevo nivel de conciencia. No habló, no era necesario, la liberación era un proceso interno, invisible para los demás, pero inmensamente real para quien la experimenta. Cada respiración,
Cada pensamiento consciente, cada gesto de compasión y comprensión hacia mí mismo y hacia los demás, era un paso más en este camino hacia la integridad. Por la noche, mientras contemplaba el cielo estrellado, sentí que el tiempo se expandía. Mi vida se había transformado en un flujo continuo donde pasado, presente y futuro coexistían, y yo podía moverse en él sin miedo ni resistencia. La liberación, comprendí, no era un final, sino un comienzo, la apertura a un mundo donde la totalidad del ser podía manifestarse con libertad, fuerza y belleza. Capítulo 15. La totalidad. El otoño volvió a la ciudad, y con él una calma distinta, profunda y madura. Cada experiencia vivida, cada emoción sentida, cada desafío enfrentado, había tejido un entramado que ahora podía reconocer como mi propia historia. La totalidad no era un estado estático ni una perfección alcanzada, era la integración consciente de todas mis facetas, de la luz y la sombra, del miedo y la valentía, del amor y la soledad. Durante semanas, caminé por bosques, calles y plazas, observando cómo cada ser, cada árbol, cada piedra tenía su lugar en el gran esquema de la vida. Comprendí que nada estaba aislado y que cada acción mía reverberaba en un tejido más amplio, más profundo. Emil y Eva habían sido guías, pero la verdadera totalidad debía surgir de mi propio reconocimiento y aceptación. Recordé mis años de infancia, mis temores frente a Cromer, mi devoción por Beatrice, mis sueños y luchas internas, y me di cuenta de que todo ello no eran obstáculos, sino los peldaños que me habían llevado hasta aquí. La totalidad significaba asumir la responsabilidad de mi existencia, comprender mis sombras y abrazar mis luces, y entender que todo lo vivido tenía sentido, aunque en su momento me hubiera parecido caótico o injusto. Una tarde, al mirar mi reflejo en el agua de un río tranquilo, sentí que mi rostro ya no mostraba fragmentos dispersos, sino una unidad serena. La mirada era firme, consciente, llena de compasión y aceptación. La totalidad no era un logro exterior, era un estado interior que se manifestaba en cada pensamiento, cada gesto y cada relación. En la quietud de esa tarde, comprendí que el camino hacia la totalidad nunca termina, pero que cada paso consciente, cada acto de introspección y amor, nos acerca más a ser quienes realmente somos. Emil y Eva habían encendido la chispa, pero la luz ahora ardía en mí, iluminando mi camino hacia la vida auténtica, libre y plena. Reflexión final. Demian nos enseña que la verdadera formación personal y el descubrimiento del yo requieren valentía para enfrentar nuestras sombras, comprensión para aceptar nuestras luces y serenidad para integrar ambos aspectos en un todo. La vida es un camino de autoconocimiento, donde cada encuentro, cada desafío y cada emoción nos acerca más a nuestra esencia. Romper el cascarón significa liberarse del miedo y la limitación, y asumir la responsabilidad de crear nuestra propia totalidad, transformando cada experiencia en un escalón hacia la libertad interior.